Nuevamente en Río Arriba, Río Abajo, en un meandro de este río, el Daule, hoy para conversar de un tema que es parte de la cultura bicentenaria, el cine y el teatro en la ciudad de Guayaquil. Un espacio que se fue labrando con una teatralidad, con una liturgia, con un proceso que dio origen a la dramaturgia de esta región, de este golfo tan importante en el Pacífico Sur, el Golfo de Guayaquil. ¿Y quién más que invitar a uno de los caballeros del séptimo arte, un hombre que ha estado involucrado con la Academia del Cine, para precisamente conversar sobre este tema tan importante? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuáles fueron los orígenes del teatro y el cine en Guayaquil? ¿Cómo se expandió esta ola? Bienvenido, querido Jorge. Jorge Suárez nos acompaña en esta tarde tropical venteada en una balsa guayacense. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Para mí es una satisfacción estar aquí en esto, poemáticamente hablando, río abajo, río arriba. Es la vida. La vida nos lleva arriba y nos lleva abajo. Pero ahora tenemos esta oportunidad, primero, de estar en esta marcha maravillosa que siempre pensé querer vivir un momento. Y esta historia del teatro, del cine, es eterna porque Guayaquil, desde la época de Carlos II, ya pensaba tener teatro. Y lo tenía. Es más, como no habían actores, más de uno o dos, la misma parte del ejército era llamado para decir, ustedes van a hacer el papel de militares dentro de la obra que tiene que ver con militarismo. Hasta que un grupo de guayaquileños decidió que era el momento de hacer teatro, así como este grupo guayaquileño creó la Junta de Beneficencia, y así como Ramón Horner crea la Garza Roja. Se unen, la idea sale, y como el guayaco, o el guayaquileño en especial, tiene esa afinidad con el progreso, con el descubrir nuevas rutas, crearon el famoso Teatro Olmedo. Ya había habido el teatro, que estaba situado donde ahora está el edificio del Correo, y que después sería el Vicente Rocafuerte, pero ahí estaba el primer teatro. Tan famoso Guayaquil que en 1886, la actriz de teatro más grande del mundo, Sara Bernard, francesa, estaba recorriendo América del Sur, venía de Río, de Buenos Aires, de Santiago, de Montevideo y de Lima. Y un guayaquileño que estaba en Lima se le ocurrió que la más grande actriz del teatro del mundo tenía que estar en Guayaquil. Y asombrosamente Guayaquil la contrató para 5 funciones y Guayaquil fue la capital cultural del mundo teatral durante 5 días. Llegaron ellos comenzando la Navidad y se fueron el 1 de enero. Todas las obras fueron habladas en francés y no quedó un asiento vacío en el teatro. Cuando Sara Bernard se fue, el río estaba pegado a lo que es el Correo actualmente. Este río que le hemos dado la espalda, el río Guayas, porque el río Daule está viviendo con la Garza Roja. Cuando Sara Bernard se va, no había luces. Entonces la gente joven prendió las antorchas y le hicieron un arco de torchas. Y Sara Bernard, al subir a la nave, miró y le dijo a su acompañante, única vez en la vida que he sido despedida con antorchas. Pasamos a la historia. Pero el teatro no se evaporó con Sara Bernard, al contrario. Fueron los momentos más importantes del quehacer guayaquileño, porque construido el Olmedo después, que también desaparecería con el incendio de 1896, viene otro grupo humano y crea el Olmedo, que lo restauran en 1901, trayendo gente del exterior. Guayaquil como puerto era sitio obligado de las compañías teatrales que venían de Panamá, camino a Perú, y estaba Guayas, entonces se quedaban. También tuvimos chascos como una gran cantante de ópera, una de las más famosas del mundo. Cuando llegó a Guayaquil la compañía, ella le dijo al contratista, es perfecto, pero yo no me bajo en Guayaquil, aquí la fiebre amarilla me mata. Me lo ha dicho mi médico en Panamá, que yo en Guayaquil, al salir a la calle, voy a encontrar gente vomitando prieto, que es el símbolo de la fiebre amarilla. Vino un gran español radicado en Guayaquil, que hizo de Guayaquil la capital nacional del teatro y del cine, el señor Rivas Ors, y le dijo, pero yo soy español, yo vivo aquí, a mí no me ha pasado nada. María Caro se llamaba la cantante. Dice, usted puede vivir aquí. Vino el cónsul de España, no, yo no me voy.
Pero era tal el poder de convocatoria de Rivasors que llamó al gobernador, al alcalde, a todo el mundo, bueno, alcaldes no habían, y le dijeron a María Caro, usted o se baja o se queda presa. Y ella dijo, pues me voy y no me quedo presa. ¿Cuánto ha gastado el señor Rivasors por mi venida? $10,000. Tome este collar de esmeralda, vale más. Que quede garantía, yo sigo viaje a Lima. La otra compañía dijo, bueno, nosotros no podemos, estamos en un contrato y Guayaquil es una sede importante. Se quedaron, María Caro se fue, recuperó sus esmeraldas, pero eso demuestra lo que era Guayaquil y lo que era el río, porque el barco resolvió zarpar porque perdía la corriente y todas las autoridades se fueron en el barco seguidos, no por una balsa como la que estamos, pero seguidos por un bote, para que las autoridades regresen a Guayaquil. Guayaquil jamás habló mal de María Caro, ojo, jamás habló, le dieron la razón. Entonces, todos los grupos teatrales comenzaron a mirar a Guayaquil desde Sara Bernard como una de las ciudades más importantes de teatro. Y efectivamente el Teatro Olmedo, y después vendría el Teatro Edén, empezaron a traer las mejores compañías. Había temporada de ópera en Guayaquil. Entonces uno lee en los avisos de los periódicos que aquella época. Vamos a suponer que venía Esperanza Iris. Esperanza Iris, sombreros de copa, sombreros de no sé qué, trajes de noche, pieles, se alquila frac, se alquila smoking. Guayaquil se vestía de etiqueta para ir a la ópera. Ahora nos ponemos una gorra, cine, acabó el problema. La ciudad dejó de ser elegante. Pero apareció el cine alrededor de 1903, 1901. El cine era muy fácil que llegue, barco, río, ciudad. ¿Y qué era la máquina del cine? Era una caja de zapatos, poco más grande, que se instalaba, se prendía, se le ponía las películas y a ganar plata. Además, Guayaquil siempre tuvo en esa época moneda muy sólida por su cacao. Entonces el público podía darse el lujo de ir al cine, al teatro, a los toros, a las carreras de caballo y a todo lo que era pelea de gallos, todo lo que era diversión. Guayaquil era una ciudad vibrante. No es que no lo siga siendo, pero sí un poquito más abajo. Cuando apareció un sacerdote que trajo un cine y vio una procesión de Corpus Christi y dijo, esto lo voy a filmar. Gran estreno mundial, el primer noticiero nacional en el Ecuador en 1902. Ya en 1902 Guayaquil ya tiene cine. Las imágenes se perdieron, Guayaquil no sabe guardar nada, por eso me quedo asombrado cuando vengo acá y veo el Museo de Muñecas y veo muñecas de 1894. Nunca había visto yo una muñeca de 1894. Bueno, ya la vi aquí. Entonces, pasa el tiempo y cuando uno está haciendo la historia, siguiendo leyendo los periódicos, aparece un niñito que hoy celebra 5 años, que mañana cumple 7, que después cumple 8, y sigue la historia. Y Guayaquil sigue armándose de cines y apareció el Edén, primero con sus cines Ambos Mundos, después vino el Parisiana, después vino el Apolo, el Odeón, así hasta llegar a los años 1000. Pero Guayaquil también cae en un defecto. Cuando viene el cine parlante, en 1927, los cines guayaquileños no quieren invertir en los equipos de sonido. Entonces Guayaquil se queda a la saga, porque siendo la sala más importante para el cine, Guayaquil, prosperan las salas de cine, pero no el sistema sonoro. A mí me asombra en un libro que estoy terminando, que se llama Historia del Oscar, los 90 años, llevo 50 años asistiendo, que en 1927 ya la historia del cine guayaquileño, que nace en 1924, está reflejada en la estadística que crea en los Estados Unidos. Ecuador, no hay problemas políticos, buena paridad del dólar, no hay producción cinematográfica. De pronto hay producción cinematográfica en 1924, El Tesoro de Atahualpa. ¿Quién lo produce? El niñito de 5, 7, 8 años, que apenas tiene 18 años. 18 años, millonario, trae todos los equipos, filma El Tesoro de Atahualpa y nace el cine guayaquileño, el cine del Ecuador. Los historiadores en este país también se dejan llevar muy rápido por el regionalismo. Y cuando yo empecé a estudiar esto del cine guayaquileño, tropecé con que lo que había escrito Quito era, hubo cine en Guayaquil, y
se acabó porque en Quito, bla, 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 bla. Yo dije, a ver, esto no puede ser, porque yo tuve una tía que era avanzada a su época y le dijo al marido un día, ¿sabes qué? Están haciendo una película que se va a llamar Incendio y yo quiero trabajar en ella y me han ofrecido un papel. El marido, ¿qué? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Que eres una tal y cual, metida en el cine. Tú sabes que las mujeres no hacen eso. A mí no me importa lo que digan sobre las mujeres, yo voy al cine y trabajo en el cine. El incendio le produjo un incendio interior. Incendió el hogar. Una mujer a principios del siglo pasado. No, es en 1931. Ok. Entonces mi tía, es mi tía. Mi tía Josefina le dice a su marido, yo voy a hacer la película y no te metas. ¿Y qué papel vas a tener? Le preguntó un hijo. No, el hijo le había dicho, ¿qué papel vas a tener? La tía, soy la tía. Bueno, pues el marido, yo no te hablo más si sales en esa película, no me hablarás más, pues qué importa. Salió la tía y yo oía de muchacho la pelea del marido y la mujer, porque mi tía nunca habló del cine. Incendio. Mi tía nunca mencionó que trabajó en la película Incendio, pero la familia contaba que la tía era medio loca y que había trabajado en la película. Entonces yo con esto digo, no puede ser que este librito, Made in Quito, me diga que esto. Entonces, aquí, hoja por hoja, 7 años. Incendio fue la super duper producción, última película muda de Guayaquil. Pero en el interín hubieron cosas rarísimas. Guayaquil, este puerto olvidado que alguien llamó una vez, el precinto de la muerte por la fiebre amarilla, cuando se muere la mujer del cónsul de los Estados Unidos, el señor Frederick Godwin. La gente dice, este cónsul va a insultar al Ecuador y a Guayaquil hasta que la muerte se lo lleve. El señor dijo, no, esta ciudad me ha querido a mí mucho y lo que voy a hacer yo es pedirle a Rockefeller que me mande la fiebre amarilla, los que van a combatirla. Y así llegó la misión Rockefeller, se recuperó Guayaquil, porque los barcos que salían de Guayaquil del río no podían entrar a Panamá porque eran portadores del microbio. Como que alguien se va con el coronavirus ahora. Podríamos hablar en el siguiente segmento del cine en tiempos de pandemia y de crisis política y lo que afectó a la vida cultural de Guayaquil, las diferentes pandemias. Nos está acompañando Jorge Suárez en este interesante programa aquí en el río Daule, en un meandro de él, con el bullicio del Nobol contemporáneo. Ya volvemos. Nuevamente en Río Arriba, Río Abajo, en esta programación especial por el Bicentenario de Guayaquil, conversando de teatro y cine. En el primer segmento ya hicimos un recorrido por pleno siglo, fines del siglo XIX, pasando a principios del XX entre el teatro, el cine, narró con una memoria y precisión histórica la realidad del cine ecuatoriano. Nos quedamos en el cine mudo, a la altura del famoso Incendio, en el cual una tía de Jorge Suárez participó y que creó toda una convulsión alrededor de la familia. A partir de ese hecho que señalaste, Jorge, ¿cómo continuó la vida del teatro y del cine ya un poco antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se desarrolló este tema? Lamentablemente, Incendio fue la tumba del cine mudo guayaquileño. A pesar de que fue hecha en diversos colores, no a colores, ojo, sino escena de incendio roja, incendio de noche azul, incendio de día verde. Jugó con los colores, la película fracasó en las taquillas, pero tenía una razón. En el año 31 ya las salas de Guayaquil tenían sonido y presentar una película muda ya estaba fuera de foco. Perdió una fortuna el que la produjo y el tipo se fue de aquí, se fue a vivir a Lima, es el segundo padre del cine ecuatoriano, guayaquileño, a más de San Miguel. Entonces Palma, que así se llamaba el peruano, el chileno, hace esta película y fracasa. Se pierde. En el año 47 reaparece en Guayaquil, reúne a Otón Chávez Jr., reúne a un grupo de gente guayaquileña, Anita Burgos, que acaba de fallecer, una de las mujeres más lindas que tuvo Guayaquil,
iban a filmar, se conocieron en Guayaquil. El novio de Anita Burgos, esto es chisme, el novio de Anita Burgos dice, tú no trabajas en la película. Y ella le obedece y contratan a Elsie, una chica, el jury, para que haga el papel junto a Paco Villar. Paco Villar estaba casado, se enamora de la esposa, se casa con la chica, el jury, terminan de filmar, se conocieron en Guayaquil y ellos me cuentan en su anecdotario que cuando iban por la calle la gente le decía, se conocieron en Guayaquil, pero se casaron en Guayaquil. Entonces termina el cine en Guayaquil, se acaba. Carlos Espinosa, 20 años después, hace coproducciones mexicanas guayaquileñas y yo sirvo de asistente de producción y conozco a Julio Alemán, a Elsa Aguirre, a Ana Berta Lepe, unas mujeres fuera de serie, además agradabilísimas, y los tipos, unos tipazos sin pretensiones de nada. Y vuelve a morirse el cine guayaquileño y empieza a reaparecer en Quito. En Quito. En Guayaquil aparece Fernando Mieles con su Prometeo deportado y tenemos la mejor película ecuatoriana, en mi opinión, la que debería haber ido al Oscar a competir por el Oscar de Guayaquil, del Ecuador en este caso. El cine, lamentablemente lo debo decir, ecuatoriano está un poco estancado, porque el problema del ecuatoriano es que cree que todo el papito Estado tiene que darle. Quiero hacer una película, papá, dame $20,000. Papá, quiero irme a Chile, dame $5,000. Papá, se murió mi hijo, dame $1,000 para traer el cadáver. El cine es una industria y toda industria requiere de una inversión. Si lo hizo bien, gana, si lo hizo mal, perdió. Es un juego de azar el cine. Entonces, los guayaquileños se han quedado detenidos, pero perdón la publicidad, estoy de presidente del jurado del sexto Festival de Cine de Guayaquil y encuentro que los cortometrajes hechos por los guayaquileños en la SPOL, en todo lo que tienen escuela de cine, son extraordinarios. Hay uno que ganó el premio el año pasado, que voy a ver si lo pido para que sea incluido en este programa, sobre las casas viejas de Guayaquil. Es una película con una policromía que parece como las fotos de un recuerdo, como que yo abro el álbum de mi abuela y ya la foto está medias café. Así tiene el tono y es una cosa maravillosa. Y yo creo que el cine guayaquileño va a despertar una vez que estos muchachos de 24, 25 años encuentren su autosuficiencia económica para hacer una película. La película ideal para rodarse en Guayaquil es Las Cruces sobre el Agua. Esa es la película que deben hacer los guayaquileños. Pero una película no como hicieron la novela de París de Conseco, Las Tres Ratas, que la cambiaron totalmente al llegar a la Argentina, la única novela ecuatoriana llevada al cine. Pero con la llegada del cine murió el teatro. El teatro, la ópera, desapareció, la zarzuela. Me acuerdo yo de chico, siglo pasado, mis padres, obligación de ellos era llevarnos a nosotros a todo espectáculo. Y vimos lo más grande. Todo lo que vino a Guayaquil lo vimos en persona. Juan Carlos Torri, Ana María Campoy, Marga López, y luego el show con los Pedro Infante y a Félix y toda esta gente que vino a Guayaquil, donde Guayaquil yo sabía que esa semana iba a conocer a alguien. Entonces empezó la coproducción ecuatoriana-mexicana, que es lo que nos referimos a Carlos Espinosa. Muere esta producción, nos cae la pandemia, se cierran las salas de cine. ¿Y qué va a pasar con el cine ecuatoriano? Dinero no hay. Acaban de filmar una película que se llama The Tenant. Tenant es una especie de CIA en la que usted cuando vaya a ver esa película se le va a hacer dificultoso porque es como esas muñecas rusas que uno saca una y sale otra y sale otra y sale otra. Esa es la película. Pero ahí, leyendo sobre la película, encuentro que para grabar el sonido, la sinfónica, cada músico tocó en su casa frente al laptop la melodía que le tocaba como clarinetista, el otro como pianista. Y en el estudio de sonido unieron el sonido. Guayaquil no está preparado para eso, creo. Entonces, el cine se va a reabrir oficialmente con esta gran película en septiembre. Y ya lo dijo un crítico de Estados Unidos, esta es la oportunidad para reabrir los cines. Porque esta película hay que verla más de una vez. Yo también digo, con estos programas como los que hace Garza Roja, es la oportunidad de reabrir el turismo, porque hay una cosa que a mí no me entra en el cerebro. ¿Por qué este país que tiene todo a media hora de distancia, Mares del Sur,
escenarios fingidos, Galápagos. Selva, Daule. Río, el Daule. Río, el Guaya. Nevados, Chimborazo. Ninguna autoridad turística en este país se ha atrevido a decir, vamos a hacer un convenio entre todas las provincias para saber cuáles son los mejores sitios de filmación que puede imitar al desierto, el Sahara, al Himalaya, etcétera, etcétera. Y vamos a promover Ecuador como sitio ideal para filmar. ¿Dónde está esa idea, señor ministro de Turismo? Pero más allá de esas ideas que pueden aportar, la idea de este programa es básicamente orientarnos a la historia. Tú hablaste de una ruptura del teatro en la vida cotidiana de Guayaquil. ¿Qué opciones le ves de retomar? Y antes un breve recorrido por el mundo teatral, por ese que alcanzaste a ver, Jorge, a lo largo de tu vida. ¿Cómo fue esa historia del teatro? ¿Cómo fueron naciendo expectativas para el sesquicentenario anterior? Se inauguró tarde el centro cultural, lo llamado Simón Bolívar del Sur. A ver, en el primer baile, o los primeros festejos de Guayaquil en 1920, contrataron una compañía de ópera. Entonces la ópera vino a Guayaquil exclusivamente para actuar durante los días de las festividades. En segundo lugar, el Teatro Olmedo fue desmantelado sus asientos y vino la Sinfónica de Quito, la Filarmónica de Guayaquil o lo que haya habido en ese momento y convirtieron el salón del Teatro Olmedo en el gran salón de baile de la ciudad. Yo lo sé porque mi madre tenía 17 años cuando fue ese baile y mi madre estuvo presente y me contaba que en el escenario estaba el buffet. En los balcones o palcos del Teatro Olmedo estaban las autoridades, los cuerpos diplomáticos y todo eso. La gente joven en la planta baja donde se iba a dar el baile. Mi madre, recuerdo que en el año 58 me dijo, nunca habrá una fiesta como esa en Guayaquil. Entonces, el mundo teatral, hasta en la actitud del ser humano, guayaquileño era pro arte, pro teatro, pro Guayaquil. Cuando yo era muchacho en el Colegio San José, nos hacían hacer una obra de teatro al finalizar el año. Yo trabajé una que se llamaba Alegorías Bíblicas. Yo aspiraba a ser San José, pero no me dieron el papel de San José, me dieron el papel de diablo. Cara sí tiene. Yo quería ser San José. Hasta la barba me le daba creer a ver si algún día me llama. Y me dieron el papel de diablo y pues me tuvieron en mi casa que hacer el uniforme diablo con rabito rojo y bailar como diablo astuto, ya. Pero yo me moría por ser más que sea pastor. Y nada. Entonces los cónsules de Argentina tenían un hijo, los Curi, compañeros de tu abuelo. Y entonces los Curi resolvieron que se iban a Quito, los trasladaban de cónsul a embajador. Y se quedaba vacío el papel del pastor. Entonces uno de los Curi le dijo, Curi con C, le dijo al hermano Hilario, hermano, Jorge Suárez quiere ser pastor. Y dijo, no, porque él ya pidió la coreografía del diablo y de diablo se queda. Entonces me quedé frustrado toda la vida, pero me desquité. Hubo un curso de teatro, la Casa de la Cultura, en esa época era una gran cosa. Creó una escuela de teatro, yo me matriculé, aprendí. Y llegó el cónsul de los Estados Unidos, era amante del teatro, nos conocimos en un cóctel, se armó una compañía, hicimos una obra de teatro, Prohibido suicidarse en primavera. Entonces trabajé en teatro, hice mi obra de teatro, después he hecho teatro leído y después empecé a notar que los actores nacientes de Guayaquil requerían un mundo crearse un mundo. Y entonces viene Mazuco y el otro argentino y crean este teatro tan popular como Baldo Segura. Y nace un teatro inesperado, folclórico, querendón, que llega a agradar a todo el mundo. Y entonces el teatro en Guayaquil se ha convertido en el punto más importante del arte ecuatoriano, porque no nos gana nadie. Aquí hay tanto grupo teatral, hay 2 academias teatrales, la de Albert Pulsen, la de Muecay, y hay un sinnúmero de mujeres bonitas que quieren hacer teatro, porque el arte es belleza también. No podemos en el cine poner a gente fea como Jorge Suárez, hay que buscar tipos Adonis. Pero también se requieren hombres feos para el cine. Sí, pero es de terror, en películas de terror, ojo. Entonces,
Cuando vi una obra de teatro en Alberto Poulsen sobre Katharine Hepburn, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, y no me acuerdo cuáles actrices más, interpretamos 5 mujeres espectaculares, que yo decía, pues así debe haber sido Rita Hayworth en su juventud, así debe haber sido, bueno, etcétera, etcétera. Talento hay, voluntad hay, salas hay pandemia. Perdón por la tos. Entonces, lo que debe hacer gente como Garza Roja, Ramón Sonehorner, lo que debe hacer es, quizás en su propio mundo, tener la compañía de teatro que está actuando en Guayaquil venga a hacer una función en una tarde de verano, porque estos artistas necesitan ganar. Entonces yo creo que es el momento apropiado. Guayaquil necesita, yo no sé, yo no he trabajado en televisión mucho tiempo y me llevo bien con la cámara, pero yo extraño este calor humano, saber que aquí está Ramón Sonehorner haciéndome preguntas, que acá está el próximo invitado, que allá está Karina, que allá está el señor Mancero. Entonces eso es la armonía del ser humano, no podemos vivir separados. Saludarme así todavía no me llega cuando yo besaba, todavía no me llega cuando yo la abrazaba. Entonces, pero ¿cómo se va a reinventar el cine y el teatro en tiempos de pandemia? Porque es un reto. Recordemos cómo hubo una evolución en el teatro, en el cine, hacia la pantalla pequeña, la domesticación del cine. Hoy día tenemos Netflix que te exhibe, entre otras redes, una nueva forma de mirar el cine, de documentar la historia humana, de la dramaturgia humana, ¿no? Hay una nueva expresión. Sí. ¿Cómo ves eso y cómo se debe proyectar? Una pregunta muy abierta, porque ya estamos al borde de finalizar y necesito ir concluyendo este tan interesante programa. ¿Cómo ves este bicentenario y su proyección? El cine es un mundo futuro siempre, empezando por eso. La transición teatro y cine es eterna porque nunca dejará de haber teatro, nunca dejará de haber cine. Lo que pasa es que el cine se multiplica a través de la televisión, a través de Netflix, a través de los vídeos. Entonces, este mundo que aparentemente no debe coexistir, existe. Porque yo me nutro de actores de teatro, yo me nutro de actores de cine porque tienen renombre y en taquilla me va a ir mejor. Lo que se necesita es volver a tener el alma de saber llegar a una profesión y una industria que nos haga ganar dinero. Todo lo que produce dinero no tiene por qué dejar de ser arte. Y todo lo que es arte puede producir dinero. Entonces, el amalgama es completo. Existe todo lo necesario. Hay actores, hay actrices, hay guionistas. Lo que no hay es unión. Voy a hacer una película, ven acá tú, ven acá tú, ven acá tú. No hay decir, el equipo venga a trabajar que vamos a hacer una película. Eso. Gente graduada en Rusia que trabaja haciendo cortometrajes de publicidad. Entonces, la transición nunca fue dura en Guayaquil, porque amantes del teatro heredamos el cine y amantes del cine heredamos la buena voluntad hacia el espectáculo. Entonces, el momento es, terminada la pandemia, que ya esperemos que termine, me persigno, seamos nuevamente ese Guayaquil de los años 20, ese Guayaquil de los años 40, ese Guayaquil de los años 50, de los años 70. El teatro se empieza a morir entre el 70 y el 90 y está renaciendo entre el 90 y el 2020. No perdamos la ruta como perdimos el río, porque la vida, el arte, la industria es como llama este programa, río arriba, río abajo. Gracias. Gracias a ti, mi querido y apreciado Jorge. Realmente para eso se trata este programa, para potenciar la reinvención de las cosas que han hecho importantes, válidas, nuestra existencia y la razón de estar aquí. Gracias nuevamente a Jorge Suárez por la infinita delicadeza de habernos acompañado aquí en un meandro del río Daule para conversar sobre cine y teatro. Gracias a nuestros auspiciantes, la Fundación Garza Roja y al Colegio Alemán Humboldt, que trabajan precisamente para que esta región sea cada día más digna de vivir. Gracias.